Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Puerta, Eleazar Emanuel Puerta Quispe, y hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal crónica del módulo de nefrología. Soy miembro de la SOCEN UPU, miembro ordinario, así que vamos a comenzar. En cuanto a la definición, podemos apreciar la imagen, un riñón, en este caso normal, con un riñón de cuadro crónico. ¿Está bien? Dentro de ellos pues pueden ver ahí una cicatriz, unos cálculos renales, obviamente el riñón se daña por ello, y podemos ver el concepto que se define por la presencia de daño renal persistente o una disminución de lo que es el filtrado glomerular, que se define a su vez con la creatinina, con la depuración de creatinina por menor de 60 mililitros por minuto en 1.63 metros al cuadrado de superficie, ¿sí? Durante 3 o más meses, independientemente de la causa, de la etiología, ¿está bien? Así que la causa de la etiología puede ser muy aparte, pero si hay una disminución en este tiempo y con este periodo y con esta depuración de creatinina, pues vamos a encontrarnos con una enfermedad renal crónica. La persistencia o disminución, pues, del daño durante al menos 3 meses es necesaria para poder distinguirla de lo que es una insuficiencia renal aguda, ¿sí? O lo que es una lesión renal aguda. Como bien hemos visto también, generalmente se refiere a insuficiencia renal crónica tratada cuando alguien o tratada con diálisis o con trasplante, ¿está bien? Una de las complicaciones también de una enfermedad renal aguda es cuando viene con una lesión renal crónica, es cuando viene con una lesión renal aguda, y esto va a acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿está bien? Entonces esta es la definición del CADIGO, ¿sí? En la que se realizó también porque es un grupo heterogéneo de trastornos, ¿está bien? Y en la epidemiología, perdón, podemos apreciar un incremento a nivel global de 108% entre 25 años, ¿sí? Que prácticamente del 90 al 2015, y también una prevalencia global del 9.1% con uno de cada 10 personas, donde apreciamos también que la alta mortalidad se vio pues afectada en aquellas personas con discapacidad y también con implicaciones económicas, es decir, con personas de clase media baja. Está bien, donde estas personas mueren debido pues a la falta de dinero o recursos económicos para poder realizarse, en este caso como he mencionado, una diálisis o un trasplante. Está bien, que es donde mayormente se acelera la progresión y el riñón dejó de funcionar, por lo que el paciente entra en un cuadro de sepsis y comienza a desfallecer. Podemos saber aquí la etiología. Mayormente esto, ojo, podemos apuntar el tipo de diabetes tipo 2 es la causa de etiología que más se asocia a lo que es la enfermedad renal crónica, seguido de la hipertensión arterial con un 30% y la glomerulonefritis, específicamente puede haber también una glomerulosclerosis de tipo membranosa que asocia a una glomerulonefritis con el 10%. Enfermedades tubulointersticiales, el trasplante y poliquísticas son otras causas. Dentro de ellas tres, la poliquística es la que menor veces va a causar lo que es un cuadro de enfermedad renal crónica. ¿Está bien? Entonces vamos a poder apreciar aquí también que la clínica va a depender de la patología. Al final, todos llevan a síndrome urémico. No recordar que para poder presentar mayormente un síndrome urémico, ¿no? Tiene que haber en este caso un estadiaje. ¿Y dónde se hace este viaje? Lo vamos a ver justamente ahí más adelante. Pero antes vamos a entrar a la fisiopatología. Esto ocurre debido a una hiperfiltración glomerular. ¿Qué quiere decir? Al momento de que hay una filtración, obviamente, de más recurrencia debido a que hay menos nefronas que están dentro del riñón, o sea, al haber menos nefronas hay un daño renal. Al haber un daño renal, obviamente va a haber una hipertensión capilar de tipo glomerular. Y obviamente al haber una hipertensión hace que la filtración sea mayor, tanto de sustancias de peso moleculares grandes, como por ejemplo inmunoglobulinas, transferrinas, la albumina misma, el complemento, angiotensina 2, y todo esto está compuesto de ¿qué? De proteínas. Y al momento de compuesto de proteínas, al eliminarla de mi cuerpo, va a causar ¿qué cosa? Proteinuria. ¿Está bien? Entonces esto va a causar, al final de todo causa una proteinuria. Y como bien hemos
hemos mencionado, ya, esto va a presentar un síndrome urémico, va a ir asociándose a un síndrome urémico, ¿sí? Y obviamente esto va a darse de acuerdo a un estadiaje. El estadiaje podemos apreciar aquí, la clasificación en grados por el CADIGO también es de G1 a G5, siendo G3 dividiéndose en dos, ¿no? G3A y G3B. Esto es fácil de memorizar debido a que va a disminuir de 30 en 30, ¿no? Por ejemplo, G1 mayor a 90 en cuanto a la filtración glomerular, mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Recordar eso, ¿está bien? Cuando, por ejemplo, hay una asociación de acidosis metabólica, porque va a haber mayor ácido en el cuerpo, no es que aumente los hidrogeniones, sino que se eliminan los del bicarbonato, y al eliminar el bicarbonato predominan los hidrogeniones. Al predominar los hidrogeniones, el potasio va junto al hidrogenio, entonces va a haber un mayor acúmulo de potasio en el cuerpo. Y es donde ocurre a nivel de G2, 60 a 89, ¿sí? Mayormente a nivel de G3, ¿ya? G3A, G3B, perdón, y G4, va a haber lo que es una elevación del fósforo en la sangre. Y esto es debido, pues, y lo vamos a comentar más adelante, y esto es debido a que cuando hay un fósforo, una retención de fosfato, mejor dicho, en la sangre, hay una menor excreción del mismo, ¿sí? Esto va a desencadenar unas alteraciones del metabolismo junto con el calcio. Al haber mayor fósforo, el calcio comienza a eliminarse. Entonces va a haber una mayor retención del fosfato, lo que hace que la paratiroides pues pueda obviamente actuar la PTH, la hormona, y esto puede hacer que el calcio se vaya orinando, y esto pues ocasiona que menor calcio en el cuerpo, va a haber pues un hueso en este caso no tan duro para poder resistir o amortiguar los golpes. ¿Está bien? Entonces estas personas también sufren de fracturas o fisuras. ¿Está bien? Vamos a ver por aquí también los tipos de categorías. Categoría en cuanto a la albúmina, A1, A2, A3, donde podemos apreciar que el cociente de albúmina creatinina es menor de 30 a 1, de 30 a 300 a 2 y a 3 mayor a 300, que es la descripción muy elevada. ¿Está bien? El cuadro de albuminuria. Obviamente el G5, si podemos apreciar menor a 15 la filtración, va a haber un fallo renal. Aquí el paciente entra a diálisis. ¿Está bien? Aquí el paciente ya comienza a ingresar a diálisis. ¿En qué momento entra a diálisis? Cuando llega un cuadro de síndrome urémico que ya está manifiesto. ¿Y por qué está manifiesto? Por un cuadro hidroelectrolítico que no puede manejarse con tratamiento, en este caso médico, ¿no? Básicamente es el problema de lo que hemos mencionado de la hipocalcemia, y en caso de pacientes con acidosis metabólica que no mejoran con tratamiento médico, ¿ok? Y podemos ver también una disminución de la función renal con síntomas y signos de insuficiencia renal prolongada, como lo hemos mencionado, ¿no? Tanto hiperpotasemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, y lo que es también hemos mencionado ahí el fósforo, hemos mencionado ahí el potasio, hemos mencionado el calcio, y hemos mencionado lo que es el cuadro del balance hidroelectrolítico, la acidosis. ¿Está bien? Entonces vamos a ver por aquí. En cuanto al diagnóstico, por ejemplo, tenemos a pacientes con albúminas menores, ¿no? Menor a 3.8, lo que es también el potasio lo encontramos aumentado. ¿Cómo tenemos que darle a estos pacientes? Con alimentos menor en potasio. El potasio que tiene en el cuerpo ocasiona lo que es algunas patologías cardíacas. Lo que tenemos es el fósforo también disminuye en fósforo. El carbonato también lo tenemos menos debido a que lo excretamos en la sangre. ¿Sí? El colesterol también hay que disminuir en las comidas porque los tenemos también alto debido al mal funcionamiento de lo que es el riñón. Y podemos apreciar aquí en un artículo estudiado con 46 pacientes, ¿sí? Un artículo descriptivo transversal, son mayores de edad todos ellos, con 18 para arriba, ¿no? En el 2015, en septiembre, de 34 personas del área de salud del municipio de Majagua. ¿Está bien? Entonces, esto se realizó en 2015-2016, donde podemos encontrar que los marcadores de daño renal debido a una hiperfiltración glomerular fueron debido a qué? Al filtrado glomerular alterado. ¿Está bien? Entonces, al momento de poder encontrar filtrado glomerular alterado, la creatinina empieza a elevarse, obviamente, ¿verdad? Obviamente también va a haber una urea elevada, microalbuminuria y lo demás. Entonces, con esto podemos ver que el filtrado glomerular es que va a ser mayor. Podemos apreciar que el filtrado glomerular es pues quien más va a predominar, en este caso, en los cuadros de marcadores de daño renal. ¿Está bien?
Así que hemos visto que el sexo también que predomina es el sexo femenino en este estudio. En este artículo que fue prácticamente un estudio donde se estudia, valga la redundancia, marcadores de daño renal. Y es lo que confirmamos anteriormente en nuestra diapositiva, que la hiperfiltración glomerular es pues uno de los marcadores donde más predomina en una primera instancia, ¿sí? Y después obviamente por subsiguiente viene el daño renal, viene lo que son la liberación de proteínas, viene una creatinina elevada, viene una microalbuminuria, una urea elevada, en este caso cuadro acidótico y todo lo demás que hemos apreciado. ¿Está bien? Para poder ir aquí entonces a las preguntas, vamos a poder apreciar y ver que la respuesta correcta para la hiperfiltración glomerular, ¿cuál es? Vayamos con la A. ¿Las nefronas se vuelven hiperfuncionantes? Yo creo que no. Hemos apreciado que las nefronas prácticamente ya desaparecen. Y obviamente no va a ser hiperfuncionante. Pues no, si va a haber pues menos nefronas, se vuelven hipofuncionantes. Por ende, obviamente no es la respuesta correcta. La C. Vamos a ver la C, donde dice que no existe un mecanismo asociado a fibrosis. Al contrario, ¿no? Obviamente hay un cuadro de glomerulosclerosis, ¿no? De tipo membranoso, y esto pues va a estar asociado debido al daño renal que hay, ¿no? Dentro de ello se va a fibrosar. Y vamos a ver la compensación de los mecanismos. ¿Se vuelven suficientes? No. Se vuelven insuficientes, y más en esta etapa avanzada donde el paciente entra prácticamente a diálisis debido al daño renal que hay, ¿no? Un cuadro en un estadio G5, ¿cierto? Vamos a ver aquí, debido pues a un cuadro de síndrome urémico, un cuadro acidótico que también va a prevalecer en el paciente. La asociación de alteraciones metabólicas, pregunta número 2, más característico en estos pacientes en etapas avanzadas. Hemos visto 4 moléculas el día de hoy y ya nos hemos enfocado ahí. Primera, que es la hiperpotasemia, ¿no? Entonces hay un mayor cuadro, primero lo que es el cuadro del balance hidroelectrolítico, cuadro acidótico, acidosis de Leyva, bajón Buckley. Ahora, si hay acidosis, ¿cómo está el potasio elevado? Hiperpotasemia, mayor potasio en sangre. Por ende, vamos a ver que también por aquí, en etapas donde hemos mencionado en G3B y en las etapas donde hay G4, se aprecia lo que es una hiperfosforemia. ¿Y esto es debido a qué? Esto es debido a que hay un descenso de excreción de fosfato. Y al aumento de ocasionar esto, la PTH, ¿cómo se va a hacer? A nivel de paratiroides, aumenta la PTH. Probablemente porque la disminución de la filtración disminuiría la carga filtrada de fosfato y obviamente va a disminuir la excreción del mismo. ¿Qué provoca esto? Se retiene el fosfato. Y si hay un leve aumento de concentración, ¿sí? Obviamente tiene que disminuir la ingesta, el calcio se va a ver alterado, ¿no? Obviamente. Y al momento de que el calcio se me vea alterado, entonces lo que va a provocarse aquí es pues que pueda estimularse la liberación de PTH, para lo que el calcio va a comenzar a poder quedarse más en la sangre, ¿no? Y pues lo que va a ocasionar es que el fosfato empiece a eliminarse. Esto normaliza el calcio. Obviamente el fosfato lo que hace es eliminarse más, pero el organismo tiene que pagar el precio con un hiperparatiroidismo secundario persistente. Así que esto no vendría nada bien al cuerpo. Por ende, pues va a haber un paciente con esta enfermedad. Muy bien. Alternativa C sería.